Vamos a continuar con la serie de temas que traemos cada jueves acerca de la carta a los romanos, la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que comenzamos alrededor de un mes. Este es el mensaje número 5 ya de esta preciosa carta, y vamos a hablar hoy acerca del Evangelio poder de Dios. El Evangelio poder de Dios. Veamos nosotros hace 8 días, hermanos, el deseo del apóstol Pablo de ir a Roma. Porque Pablo quería ir a Roma y decíamos que él quería ir. Vimos 5 cosas, pero una de ellas resaltábamos para él comunicar un don. Pero sobre todo el versículo 14 decía que para anunciar el Evangelio, y el 15, hoy vamos a hablar del capítulo 1, versículo 16 y 17 de Romanos. Romanos 1, 16 y 17. Y ahí vamos a hablar del Evangelio, poder de Dios, pero permítame leer desde el 14 para que podamos introducir ese tema. Pablo viene hablando de esta manera, Romanos 1, 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Decíamos nosotros hace 8 días que Pablo tenía una deuda con los gentiles, con los griegos, y que esa deuda que él tenía era el Evangelio, y que nosotros también tenemos una deuda con las personas, y es el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio porque tenemos esa deuda. Él decía, soy deudor. Pero algo también que me llama la atención, hermano, es que quien le encomendó esa misión al apóstol Pablo y a nosotros como iglesia fue nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que esa comisión está para que nosotros la entreguemos a las personas. Somos deudores a las personas, y en este sentido somos deudores al que nos ha comisionado, el que nos ha dado la tarea, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él les dice, yo voy a ir a Roma, y la idea es que cuando llegue allá, yo prontamente voy a ir a anunciarles el Evangelio a ustedes que están allá. Y ahora nos va a decir la razón. Verso 16, ¿por qué pronto está para anunciarles el Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué más? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la razón por la cual el apóstol Pablo quiere ir a Roma es comunicar un don, pero también a los que no conocen el Evangelio, llevarles el Evangelio, porque él no se avergüenza del Evangelio, porque dice, es el poder de Dios que salva a las personas. Por eso el título es el Evangelio, poder de Dios. Y tengo 5 cosas esta noche que quiero compartir con ustedes. El apóstol Pablo entonces nos da las razones por las cuales desea ir a Roma, y es comunicar el Evangelio. Pero la razón principal, como ya lo dije, es dar a conocer el Evangelio. El Evangelio, poder de Dios. En primer lugar, el Evangelio no avergüenza. Por ser poder de Dios, el Evangelio no avergüenza. Y el versículo 16 comienza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio. Si había una persona que pudiera avergonzarse del Evangelio, era el apóstol Pablo. Porque al apóstol Pablo no le fue nada bien. Cuando el apóstol Pablo estaba en el fariseísmo, que nosotros lo habíamos visto, aun cuando él perseguía a la iglesia, él era un perseguidor, él era un ejecutor, a él no le iba, físicamente hablando, no le iba mal. Pero cuando él viene, hermanos, el Señor mismo le dice, le voy a demostrar lo que es sufrir por mí y por el Evangelio. Así que si hay alguien que pudiera avergonzarse de las cadenas que llevaba por compartir el Evangelio, era el apóstol Pablo. Y yo quiero brevemente mostrarle cómo se registra este sufrimiento del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 17 hasta el 33. Permítame, le leo, y usted va a mirar una pequeña radiografía de los sufrimientos del apóstol Pablo por causa del Evangelio, que fácilmente lo pudieron llevar a negarlo o a avergonzarse de él frente a los demás. Pablo dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pues que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos.
Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, note, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Si no encuentra, hermano, tranquilo, solamente escuche la palabra. Dice el versículo 22, hablando de estos falsos. Son hebreos, yo también. Son israelitas, también yo. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, yo más. Ahora dice, note, y aquí comienza a desglosar qué le ha pasado al apóstol Pablo por ser comunicador del evangelio. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido, note, 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Ahora dice, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y esto que es lo más duro, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, note, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Luego dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y entonces usted, cuando lee esto, usted dice, caramba, si había alguien que pudiera avergonzarse del sufrimiento por causa del evangelio, era el apóstol Pablo, pero no lo hizo. Ahora, yo no sé, y el apóstol Pablo, decíamos hace 8 días que él era un conocedor del antiguo pacto, o era el domingo que lo decía en la carta a los Gálatas, que llevo las 2 cartas, pero no importa. Pero él era un conocedor del antiguo pacto, que por eso cuando él tiene el encuentro con Jesucristo en Hechos capítulo 9, para él no es difícil, y él comienza es como a, eso yo le decía el domingo por la tarde, él comienza es como cada vez que vuelve a leer el antiguo pacto, ya, claro, esta profecía se cumplió en Cristo, en Jesús, esta se cumplió, y comienza a atar cabos, o a decir, el antiguo pacto se cumplió en Jesucristo. Él perseguía a Jesucristo precisamente porque él todavía no tenía la iluminación de que Jesucristo era el Mesías, y él lo veía como un falso Mesías, y por eso lo perseguía, y a los cristianos como falsos. Pero cuando Dios se le revela, Jesucristo se le revela, se le da a conocer y le da la palabra, él ahora comprende, y entonces ahora dice, este es Jesús, el que había sido profetizado en el antiguo pacto, y entonces él es el que trae el evangelio, es el que trae la buena nueva. Por eso al apóstol Pablo no le importó sufrir por causa de Cristo al entregar el evangelio, mis amados hermanos, y él tenía entonces muy claro quién era Dios. Algo muy parecido, hermanos, yo puedo ver con la vida de Job, y le voy a leer Job capítulo 2, versículos 7 al 10, porque si hubo otro que pudo negar, o pudo blasfemar, o en este caso pudo avergonzarse de servir a Dios, fue Job. Recuerde que la Biblia registra que él servía a Dios y Dios lo mantenía cubierto, y era muy próspero por servir a Dios. Pero en capítulo 2, versículo 7 leemos así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, no, hermano, la mujer no aguantó. Y por favor, hermano, vamos a mirar a esta mujer en lo natural. La esposa de Job estaba acostumbrada a la abundancia, estaba acostumbrada a esa falsa teología de la prosperidad, a tenerlo todo aparentemente. Estaba acostumbrada, digámoslo de esta manera, a tener la bendición material de parte de Dios, porque Job era bendito por Dios, Dios lo había bendecido materialmente. Ella estaba acostumbrada a tener una familia grande. Ella tenía 10 hijos, tenía 7 varones y tenía 3 hijas. Tenía todo, hermanos, ella nadaba en la abundancia. De repente
viene y Job lo pierde todo. Pierde todas las posesiones materiales que tenía, pierde sus hijos, todos murieron, y la mujer todavía estaba por ahí esperando a ver qué iba a pasar, pero lo último es que pierde su salud, y Job queda, hermano, con una sarna que nadie se le quería acercar. Aún los tres amigos dice que de lejos venían nomás a mirarlo, y él cogió un tiesto viejo que va por ahí, dice, a rascarse porque no se aguantaba. Usted se imagina. Ahora quiero que leamos ahora sí, después de esa condición, como metiéndonos humanamente en la mujer, la esposa de Job, dice el versículo 8, y tomaba Job un tiesto viejo para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, mira lo que te ha pasado después de que, ¿qué clase de Dios tienes si lo bendice, le da todo, y ahora mire, lo tiene en la ruina? ¿Qué clase de Dios tienes? ¿Retienes aún tu integridad? Y mire lo que le aconseja, maldice a Dios y muérete. Y ahí es donde uno comienza a evaluar hasta dónde las personas que asisten a una iglesia son cristianos de verdad. Porque en el momento de la crisis, digámoslo, lo más paupérrimo que exista, se sabe quién es un verdadero cristiano. Y aquí Job lo está demostrando. La esposa era cristiana mientras lo tenía todo, o servía a Dios mientras todo le iba bien. Pero cuando comienza a irle mal las cosas, ahora sí, retienes todavía tu integridad, mejor maldice a Dios y muérete. Y él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, es decir, tú eres igualita a las impías. ¿Qué? Dice Job, recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí hay un hombre, hermanos, que no se avergonzó de Dios, que no se avergonzó de su palabra, o como estamos mirando, no se avergonzó del evangelio. Otro que pudo avergonzarse, hermanos, del evangelio fue David. David, cuando atravesó el valle de lágrimas también, y yo miraba el Salmo 42, y le voy a leer los versículos 1 al 6. Vamos a mirar un poquito ese valle de lágrimas que expresa aquí David. Él comienza diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aquí le voy a decir algo, hermano, porque estamos saturados de coritos muy bonitos que hablan así, y la gente se inspira, y así como el siervo brama, yo también clamo por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Y lo hacen, hermano, tan liberal, puedo decirlo, lo hacen tan emotivamente que no se entiende las palabras del por qué él está hablando, y quiero llevarlo ahí. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Sabe cuál es el punto acá? Que este siervo, si él brama por las corrientes de las aguas, es porque este siervo en el desierto literalmente se está muriendo de sed. No hay agua. Es decir, está pasando su peor momento. Tal vez todos los demás animalitos que estaban ahí con él los ha visto morir, y él está ya muriéndose de sed, y él comienza a clamar, a gemir por agua. ¿Dónde habrá agua? Y entonces él dice, como el ciervo brama por esas corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero vamos a ver desde dónde está clamando. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Luego dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Note lo que está pasando. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Hermano, él está sufriendo, él está llorando de día y de noche. Dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Es decir, pareciera que fue abandonado por Dios de alguna manera, y en ese sufrimiento que está atravesando comienzan a decirle, ¿dónde está tu Dios? Los enemigos. Entonces él dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. No, él está sufriendo de cómo yo fui con la multitud. Ahora se comienza a acordarse, y la conduje hasta la casa de mi Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Es decir, está diciendo, yo llevé a todo este pueblo, lo llevé a que adorara a Dios en la ciudad santa, en Jerusalén, y el pueblo iba conmigo, pero ahora me están criticando porque estoy pasando un mal momento, y me están juzgando y me están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Dios te ha abandonado. Y luego sigue diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ahora se habla a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Hermano, David está pasando su peor momento.
Pareciera que Dios no aparece, pareciera que todo se le viene encima. Y como si fuera poco, los enemigos lo están acusando y su alma comienza a batirse. Y es en esa condición que él está clamando: Dios mío, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuándo voy a encontrar esa fuente de agua? Me siento como en un desierto, Señor. No veo tu presencia, no siento tu presencia, los problemas se me vienen encima. Quizás estaba como Job, las enfermedades, las dificultades, y fuera de eso, mis adversarios me dicen: ¿dónde está tu Dios? No, que tienes un Dios, ¿dónde está? Ahí debería estar, pero en ese momento, ¿dónde está? Y entonces él dice: Señor, yo estoy como ese siervo que clama en el desierto. ¿Ve que no es lo mismo como nos enseñan con el corito? Y luego sigue diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, lo único que le queda, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí, mi alma está revuelta, abatida en mí. Luego dice: me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misa. Entonces, aquí hay otro hombre, hermanos, que fácilmente pudo avergonzarse del evangelio porque pasó momentos muy difíciles, pero no lo hizo. Ahora, podemos ver ahora que ellos no se podían avergonzar por una razón muy poderosa que la dio el Señor Jesucristo. Y me refiero a Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38, que le leo lo siguiente. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, aquí está hablando Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y note acá: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras y del evangelio, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Yo creo que esas palabras fueron tan penetrantes, hermanos, no solo para los del antiguo pacto, sino para los del nuevo pacto, que no importa el sufrimiento del apóstol Pablo. Usted cuando ve eso en Romanos: yo quiero ir a Roma, pero pues ¿qué le pasa? Sabe que donde quiera que van lo cascan, donde quiera que meta la cabeza ahí le dan, donde quiera que vaya están hablando mal de usted. Es más, después de que él escribió esta carta a los romanos, lo toman preso. Y como habíamos dicho en la introducción, él llegó a Roma, pero ¿cómo llegó? No con un próspero viaje. Quería ir en un próspero viaje, pero él llegó preso a Roma. Él llegó en cadenas a Roma, y él aún así predicó allá. Pero hay una razón, y es que él decía: Jesucristo dijo: yo no puedo avergonzarme ni de él ni de sus palabras, porque si yo lo llego a hacer aquí en la tierra, el Señor se va a avergonzar de mí cuando venga en su gloria delante de mi Padre. Y si algo el Hijo de Dios debe tener claro, hermano, es que el Señor va a venir por él, por aquel que le ama, aquel que espera su venida, pero que obviamente no se avergüenza. Y una razón, o una manera más bien como tú y yo nos avergonzamos, cerrando la boca y no hablando de Cristo. La gente que nos rodea debe saber que somos creyentes. Debemos estar predicándole el evangelio. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, y da muchas razones. Es poder de Dios. Así que Pablo pudo avergonzarse, pero vemos que no. Y ahora esa es la razón por la cual ahora el apóstol Pablo, miren lo que le dice a su discípulo Timoteo, también en 2 de Timoteo 1, 4 al 9. Segunda de Timoteo 1, 4, miren lo que le dice al joven Timoteo. Y quiero resaltar unas cosas acá. Dice también: yo oro mucho por ti, le está diciendo, pero luego dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Ahora, vamos a ir pensando en esto. Timoteo está llorando, está sufriendo, está llorando. Dice: al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Hay algo que tiene Timoteo, y es que él tiene una fe y no es fingida. Dice que hay en ti, pero esa fe no fingida habitó primero en tu abuela Loide y luego en tu madre Eunice. Y dice: y estoy seguro que en ti también hay una fe, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo estaba sufriendo, lloraba, pero también Timoteo tenía un problema: había perdido el fuego. Por eso él tiene que decir: aviva el don de Dios
Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Luego dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Timoteo se está acobardando. Timoteo, el fuego se le ha apagado. Está llorando. Está siendo cobarde porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahora lo quiere animar, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences. Timoteo estaba llegando al punto de avergonzarse. ¿De quién? Y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso. Parece ser que Timoteo sí recibió y le afectó el encarcelamiento de Pablo, el sufrimiento de Pablo, el apedreamiento de Pablo. Y él dijo, pues si esto es así, ¿para qué me meto yo? Y porque Timoteo comenzó a sufrir también lo mismo que el apóstol Pablo por entregar el evangelio. Entonces él comenzó a llorar, comenzó a sufrir. De pronto era muy mimado, no sabemos. Y se estaba acobardando, y Pablo le escribe estas dos cartas precisamente para levantar el ánimo a Timoteo. Pero entonces estamos viendo unas cosas ahí. Dice, no te avergüences, porque se está avergonzando, pero le da esta razón. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. Timoteo, tú has sido llamado a participar de las aflicciones. ¿Qué dice Filipenses 1:29? Usted sabe, dice, porque Dios nos ha concedido a nosotros no solo que creamos en Él, sino que también suframos por causa de Él. Ay, hermano, ese pare de sufrir yo no lo encuentro en la palabra de Dios. Eso que venga el evangelio, que venga Cristo y se le resuelve todo, yo no lo encuentro. Al contrario, encuentro es que comienzan los problemas, pero voy a otra parte. El hecho de que tengamos persecución, problemas en la vida cristiana o en el evangelio, eso al creyente debe de evidenciar en su vida más bien gozo y entrega. Porque estamos pasando los mismos padecimientos de Jesucristo. Son la herencia de Jesucristo. Pedro dice, es el complete de lo que Cristo sufrió. Y lo que nos falta a nosotros ahora, la iglesia, le falta sufrir parte de esos padecimientos. Cristo sufrió unos padecimientos, pero la iglesia, Cristo sufrió los padecimientos para conseguirnos la salvación. Ahora, nosotros, para entregarle la salvación a los demás, también nos va a tocar sufrir. Antes, gocémonos. Cuando uno lee las bienaventuranzas, dice más bien si usted está siendo perseguido, si está siendo vituperado, si está siendo calumniado, si está sufriendo, digámoslo entre comillas, por causa del evangelio y de Cristo, alégrese, gócese, porque en la escritura del antiguo pacto dice que así fue que los justos pasaron. Y ahí donde se evidencia la verdadera fe. Tu enfermedad, tu aflicción, tu problema, digamos, tu valle de sombra de muerte es para evidenciar la verdadera fe que hay en ti, hermano. Amén. Y por eso le está diciendo aquí, no te avergüences, otras palabras como un buen mexicano, no te rajes, Timoteo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y luego dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, Timoteo, esto hace parte del llamamiento, esto hace parte del plan que el Señor decretó desde antes de los tiempos, y ese paquete completo está para la iglesia, mi amado hermano. Así que si alguien está desistiendo y está abandonando y ya no quiere seguir y se está avergonzando, uno tiene que preguntarse hasta dónde es un verdadero creyente. Entonces por eso vemos que Pablo fácilmente está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Sería lo primero. Lo segundo, el evangelio es poder de Dios. Y entonces nos da la parte del por qué. Yo no me avergonzo del evangelio, y vemos que tenía motivos para hacerlo y gente que tenía motivos para hacerlo en la palabra de Dios, pero que no lo hicieron. Y ahora nos da la razón. ¿Por qué no se avergüenza Pablo? Porque el evangelio es poder de Dios. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo primero que veo ahí es que el evangelio es poder de Dios que trae salvación a todo el que cree. Trae salvación a todo el que cree. En 1 Corintios 1, vale, del 17 al 24 para ver ese poder de Dios. Y ahora voy a mostrarle algo que dijo el pastor MacArthur. Pero dice 1 Corintios 1:17, porque Cristo
No me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Buena noticia es el Evangelio. No con sabiduría de palabra, para que la cruz de Cristo no sea en vano. Porque el mensaje de la cruz, note, el mensaje de la cruz o el Evangelio, el cual Pablo no se avergüenza, es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, ¿qué es? Es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este mundo? Dios no transformó la sabiduría del mundo en necedad. Como el mundo no conoció la sabiduría de Dios por medio de su sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. Ahí está, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Este sería el Evangelio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados, otra vez, así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Porque es el poder de Dios. Ahora, ese poder de Dios, y quiero leer lo que el pastor John MacArthur dice así: primero que todo, Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios, de la palabra dunamis, es decir, poder, dunamis, que es el término griego del que se deriva nuestra palabra dinamita. ¿Por qué no me avergüenza el Evangelio? Porque es la dinamita de Dios. ¿Y para qué es eso una dinamita? Es decir, el Evangelio es el poder de Dios que al entrar en el corazón de las personas lo explota, destruye todo lo malo y hace uno nuevo. Dice el pastor John MacArthur, el Evangelio lleva consigo la omnipotencia de Dios, el poder de Dios, cuyo poder es suficiente por sí solo para salvar a los hombres del pecado y darles vida eterna. Mira lo que dice: los seres humanos tienen un deseo innato de cambiar o de ser cambiados. Quieren verse mejor, sentirse mejor, tener más dinero, más poder, más influencia. La premisa que opera en toda la publicidad es que la gente quiere cambiar de alguna u otra manera. Pastor John MacArthur sigue diciendo luego: muchas personas quieren ser cambiadas en su interior en alguna dirección que les haga sentirse menos culpables y más satisfechas con la vida y consigo mismas. Existe un sinnúmero de programas, filosofías y religiones que prometen satisfacer esos deseos. Muchos esquemas fabricados por el hombre tuvieron éxito en hacer sentir mejor a las personas con respecto a sí mismas. Pero las ideas promovidas por ellos no tienen poder para quitar el pecado que trae los sentimientos de culpa e insatisfacción. Esas ideas tampoco pueden poner a los hombres a cuentas con Dios, y de hecho, entre más exitosos sean esos métodos, desde su propio punto de apoyo, más alejan a las personas de Dios y la distancia más de su salvación. Y en ese comentario, el pastor MacArthur termina diciendo: únicamente el poder de Dios tiene la capacidad para derrotar la naturaleza pecadora del hombre e infundirle vida espiritual. Amén. Solo el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, de la buena noticia. Y sabemos qué es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, la buena nueva, entendemos que el hombre está mal. Hay una buena noticia porque hay una mala noticia. La mala noticia para el hombre es que va al infierno. Y la buena noticia es que Dios, por medio del Evangelio, lo puede rescatar de allá. Dios es el único entonces que puede hacer, por medio del Evangelio, renacer a una persona. Pero lo hace por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Evangelio. Primera de Pedro 1, 23 al 25, leemos lo siguiente: siendo renacidos, esa palabra renacidos es nuevo nacimiento. ¿De qué manera? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, y aquí está, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo una persona es cambiada? Por la palabra de Dios, por otras palabras, por el Evangelio de Dios. Pablo y el creyente verdadero no se puede avergonzar del Evangelio, porque sabe que el Evangelio lleva una dinamita de Dios, el poder de Dios, que al entrar en una persona lo va a transformar,
lo va a cambiar. Dice que una persona regenerada por el poder de la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Pedro sigue diciendo, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se marchita, se cae, a la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, o este es el Evangelio, o esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora la pregunta es, si el poder del Evangelio es para salvación, ¿salvación de qué? ¿Salvación de qué? Porque dice, porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora esta palabra salvación implica muchas cosas, pero digamos, hermano, que yo lo entiendo, y con mi esposa esta mañana lo leíamos, lo entiendo en Éxodo capítulo 1 y de ahí en adelante, donde uno ve que Jacob fue con toda su familia para Egipto ya por José, porque José era el segundo. Pero después de que él murió, después de 430 años, después de ellos estaban en la tierra de Gosén, tierra ganadera, y tenían lo mejor de Egipto. Muere José, muere toda esa generación. Después de 430 años dice que se levanta un faraón, nueva gente que no conocían a los judíos, no sabían nada de la historia que había pasado. Y ellos entraron a decir, este pueblo está creciendo, este pueblo es muy grande, vamos a ver cómo los aniquilamos, cómo los acabamos. Y comenzaron acabándolo, cortando sus hijos, matando a los hijos, y luego los esclavizaron al punto que ellos gimen a Dios, y por eso Dios envía un libertador llamado Moisés. Pero ellos están esclavizados de Faraón, que tipifica al diablo. Están esclavizados de los capataces que los están mandando, que tipifican a los demonios. Están esclavizados, hermano, de la servidumbre que tienen allí, que luego son literalmente libres, y por Moisés, por la mano de Moisés, que tipifica a Jesucristo, son liberados, son pasados por el desierto y son llevados a la tierra de Canaán, que para nosotros, hermano, tipifica el cielo, la Jerusalén celestial. Pero entonces, esa tipología allí, que vemos de la liberación de la esclavitud de Israel en Egipto, tipifica, hermano, la esclavitud del hombre en su pecado. Satanás tiene esclavizado a los hombres con sus demonios y con su pecado, pero la esclavitud más grande es del pecado que el hombre mismo tiene a sí mismo. Él es esclavo de sí mismo, de su propia carne, de su propio pecado. Ahora, Cristo, que es el Moisés para nosotros, vino a libertarnos, y ese es el Evangelio. El Evangelio es que Dios envió un libertador, se llama Jesucristo, para venir y sacar al hombre, liberarlo del diablo, liberarlo de los demonios, liberarlo del sistema del mundo y liberarlo de su misma carne, de su propio pecado. Y una vez lo libera, lo traslada y le da una promesa de llevarlo a la tierra prometida, y lo pasa por el desierto, pero en libertad, donde él ahora tiene que luchar contra el pecado, pero tiene un nuevo corazón, tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra que es la guía, que lo va a ayudar a pasar por ese desierto. Y en ese desierto es que va a sufrir, y en ese desierto va a enfrentar las fieras que pudiéramos decir espiritualmente le tocó enfrentar al apóstol Pablo. Y en ese desierto más de uno se rajó, más de uno quiso regresar a Egipto, más de uno se quedó postrado en el desierto y murió, porque se avergonzaron del que los había liberado. Y entonces estamos viendo acá que el apóstol Pablo no se avergonzó, porque sabía que era poder de Dios para salvarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, ¿a quiénes va a salvar? Dice, porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese es el punto. ¿A quién va a salvar? Dios tiene el Evangelio es predicado, el mismo Evangelio lleva el poder de... Hermano, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es lo siguiente. Por eso nosotros como iglesia no hacemos nada espectacular humano. No prendemos luces, no traemos show, no tenemos un grupo de alabanza que llame la atención. El pastor no trata de, solamente predica la palabra, no traemos otras cosas acá. Ni quiero hablar bonito ni nada de eso, porque yo no tengo ningún poder para cambiar a nadie. Lo único que puede cambiar a una persona es el poder del Evangelio, la palabra de Dios.
y yo expongo la palabra, hermano, solo con un texto que uno lea, tiene tal poder que Dios le ha dado que cuando penetra en el corazón es dinamita y explota ese corazón y lo transforma. Pero ¿a quién lo va a hacer? Dice, al creyente, al que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí hay un punto muy importante, y los que están siguiendo el Evangelio Express saben que estoy hablando del creer, y esta mañana en el de hoy pues hablé mucho del creer y hablaba de la fe verdadera, porque el creer, hermano, implica por lo menos tres cosas. Los pastores de la Reforma hemos creído eso. Hoy día se habla de una fe por ahí, pero es una fe ficticia. La fe correcta, la fe verdadera tiene tres ingredientes, y si no los tiene, no es fe correcta. Número uno, tiene que tener conocimiento. Conocimiento de quién es Jesucristo y su obra. Por eso, hermano, no es cuestión de predicarle una vez y pretender que ya va a creer. Para que una persona crea, tiene que tener un conocimiento de quién es Jesucristo y qué fue lo que hizo. Número dos, se llama sentimiento. Tiene que estar de acuerdo con eso que cree. Pero esas dos no sirven. Muchas personas van a las iglesias y se quedan ahí. Aún muchas personas no se congregan y conocen algo de Dios, de Cristo, y conocen y aceptan y dicen que sí, que eso es verdad, están de acuerdo. Falta el más importante, hermano, que a ese se llama apropiación, entrega, o lo que realmente es la fe, una confianza absoluta en Dios. Pero esta apropiación, es decir, como yo tengo un conocimiento de quién es Cristo y su obra, y apruebo eso, estoy de acuerdo, entonces yo renuncio a mi vida pecadora y ahora me entrego a eso que conozco. Se llama apropiación, me apropio, y cuando una persona hace eso, su vida es cambiada. Ya dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted está viniendo aquí, usted dice que es creyente, pero en usted no pasa nada, usted sigue siendo el mismo, a usted no le pasa nada, usted es igual que los impíos, usted habla con ellos, se ríe con ellos, baila con ellos, toma con ellos, dice igual de groserías con ellos, en usted no ha pasado absolutamente nada, no hay un cambio, y si fuera poco, usted no tiene deseos por la palabra, usted no tiene deseos por una vida santa, de conocer más al Señor, hermano, dudo de que haya sido regenerado. Entonces, la salvación, el poder del Evangelio, es salvación, pero para el que cree de esta manera. Y entonces esa fe es dada por Dios, porque Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, la gracia y la fe no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo es esto entonces, hermano? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros como creyentes debemos llevar el poder del Evangelio, que tiene un poder salvífico. Las personas deben recibir esa palabra o recibir ese Evangelio, y entre tanto que escuchan y reciben el Evangelio, el Señor va a producir fe en ellos. Y cuando ellos comiencen a manifestar esa fe, esa confianza en Dios, entenderemos que Dios hizo una obra. Entonces, ese poder del Evangelio no es para todos. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no a todos, sino a todo aquel que cree. Así que nosotros sabemos que cuando una persona ha creído, porque el poder del Evangelio le llegó. No porque va a una iglesia, no porque conoce una doctrina, no, hermano, porque tiene una fe de apropiación, se ha apropiado de eso, de tal manera que él ahora es una nueva persona, una nueva criatura en Cristo. Y entonces, eso es lo que dice. Ahora, luego dice, para todo aquel que cree, pero hace una aclaración a judíos primeramente y también a griegos. A judíos y a griegos. ¿Por qué primero a los judíos? Porque el Evangelio obviamente vino a los judíos. Los judíos, Dios los tuvo como el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero les dio una promesa por Abraham de que en él serían benditas todas las naciones. Ahora dice Juan 1, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí el Evangelio se expande entonces a toda la nación. A los judíos primeramente, y luego también a los griegos. Entonces podemos leer en Romanos 10, 11 al 13 lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver más adelante. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, otra vez, todo aquel
aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia, y aquí está, entre judío y griego. ¿Ven? No hay diferencia entre judío y griego. La palabra de griego aquí, los judíos llamaban o judíos y a los demás los llamaban griegos o gentiles, que es lo mismo. Entonces no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, hermano, Cristo es Señor de todos, amén, de todo el mundo. No necesitamos que recibir a Cristo como mi Señor, nadie necesita hacer eso. Nadie recibe a Cristo como su Señor. Él ya es Señor. Así no lo reciba, Él ya es Señor. Cristo gobierna en todo el mundo, hermanos. Dice que Él es Señor de todos. Pero es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una cosa es que Él es Señor de todos, otra cosa es que sean salvos, ¿verdad? El Evangelio es un poder de Dios para salvación. Ahora, ¿salvarlos de qué? Porque nosotros predicamos salvarlos del diablo, sí. Salvarlos del infierno, sí. Salvarlos del mundo, salvarlos del pecado. Pero principalmente, lo que hoy el hermano ya son salvarlos de la ira de Dios. Y eso es lo que Pablo va a comenzar a hablar ahora. Entre 8 días voy a comenzar a hablar de la ira de Dios. Porque la salvación principalmente y primariamente es salvarnos de la ira de Dios. Porque Dios está airado contra el pecador. Y por eso los va a enviar al infierno. Eso lo vamos a introducir cuando comencemos a hablar de la ira de Dios. Vamos al Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y número 3, el Evangelio revela la justicia de Dios. Y me va a tomar unos 10 minutos, hermano. Versículo 17. Número 3, el Evangelio revela la justicia de Dios. Versículo 17, porque en el Evangelio, sigue hablando del Evangelio que es poder de Dios. En ese Evangelio que es poder de Dios, del cual no me avergüenzo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero decirle, hermano, en la introducción ya lo dije, estos dos versículos que estamos mirando son el centro de la carta a los romanos. De hecho, Pablo va a comenzar ahora a cabalgar en el tema de la justificación. Y aquí comienza a dar una abrebocas, y es que el Evangelio trae algo, y es que revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nueva versión internacional, me gusta lo que dice. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Esa parte, Valera no lo dice, pero Nueva versión internacional lo dice, que proviene, la justicia que proviene de Dios. Y es muy importante para el entendimiento que vamos a tener ahora. Dice que la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora, la Biblia textual dice lo siguiente: porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Y esto me llama la atención porque la Biblia textual lo que está diciendo es que el Señor lo sigue haciendo. No es que la reveló en el Evangelio y ya está, sino que el Evangelio sigue siendo dado para nosotros. La justicia de Dios sigue siendo revelada a nosotros. Siendo revelada una justicia divina de fe a fe, como está escrito, el justo vivirá a base de la fe. Ok, estos son los versículos. Entonces, esta justicia, porque y obviamente no se preocupe que esto lo vamos a seguir hablando, pero quiero dar unas pinceladas nomás. Esta justicia no es el veredicto de Dios o pago de Dios al hombre como pecador. Si alguien dice, Señor, hazme justicia, aquí lo hemos dicho nosotros que es un error. Si Dios le hiciera justicia al hombre en este momento, a todos los enviaría al infierno. A todos los enviaría al infierno. Porque Dios es justo, hermano. ¿Cómo se mide la justicia de Dios? Por la ley moral, por los 10 mandamientos. Todos nosotros quebrantamos la ley moral de Dios, así de que cuando Dios va a aplicar la justicia, Él lo que tiene que hacer es castigar con su ira al pecador. Y aquí es donde explotó la reforma protestante con Martín Lutero. Porque el Martín Lutero no entendía la justicia de Dios. Y cuando él llegaba acá y él hablaba de la justicia de Dios, él decía, yo muchas veces hasta odio a Dios. ¿Por qué? Porque él, cuando él miraba la Biblia, él conocía la ley, él se veía tan pecador, que él decía, pero Dios,
tú me vas a castigar por mi pecado. Tú eres tan justo y si tu justicia viene a mí, me consume. Entonces él iba y se confesaba porque era el medio que tenían en ese tiempo la iglesia. Y él iba del sacerdote y él se confesaba todos los días para que la ira de Dios no viniera sobre él. Y tan es así que cuenta que cuando él salía del confesionario, todos los días se confesaba 3, 4 horas confesando sus pecados. Y cuando él salía del confesionario dicen que iba así saliendo y luego se devolvía porque se acordaba y decía, espere, se me olvidó confesar este otro pecado. Y él todo el tiempo mantenía una vida martirizada porque Martín Lutero decía, Dios es justo, yo soy malo. Y Dios, él conocía tanto la ley que decía, la ley lo que está haciendo es que el juicio de Dios va a caer sobre mí. Pero dice que cuando él comenzó a enseñar, porque lo pusieron a que enseñara la carta a los romanos, y llegó acá, comprendió la justicia de Dios. Y él dijo, aquí hay algo. Y me llama la atención lo que dice la nueva traducción internacional, porque dice, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Es decir, cuando Martín Lutero comienza a desglosar esto, él dice, a ver, un momentito. Aquí no está hablando del castigo, aquí está hablando de que hay una justicia de Dios que nos es dada, que nos es transferida, que nos es imputada por la fe en Jesucristo. Cuando él entendió eso, hermanos, prácticamente ese es el grito de la Reforma. Porque a partir de ahí, todo cambió y nosotros venimos de ahí precisamente porque hasta ese momento la iglesia tradicional católica la había dañado. Mire, cuando uno ve la historia, hasta el siglo IV, la gente entendía lo que es la justificación por la fe. Pero luego la iglesia se permeó con doctrinas y entonces ese tiempo que llaman oscurantismo también llegó a la iglesia y hubo unos hombres, porque nunca Dios se ha quedado sin iglesia, pero un poquito opacada la iglesia, por ese tiempo de la era medieval, estaba opacada la iglesia, había muy poquitos, la mayoría de los teólogos, hermanos, eran católicos romanos, y ellos estaban diciendo que la salvación era por obras, por dar dinero, las famosas indulgencias, el pagar, y de ahí salió el purgatorio y tantas cosas que ellos tenían que hacer, las misas y todo eso para poder salvarse. Cuando Martín Lutero viene y dice, a ver, es que la salvación no depende de mí, la justicia no es lo que yo puedo hacer, yo pensé que yo era justo en la medida que yo podía guardar los mandamientos, pero ahora me doy cuenta que hay una justicia, porque la Biblia me lo revela, me lo da a conocer, que es de Cristo y que me es imputada a mí si creo en Él. Más o menos eso es. Y entonces, ahí es donde viene la Reforma protestante. Y déjenme, yo les leo algunos versículos que nos van a ayudar. La justicia de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Porque en el Evangelio se nos revela o se nos da a conocer la justicia de Dios. Hermano, la justicia de Dios es Jesucristo. La justicia de Dios es que Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Esa es la justicia de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, es decir, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, es decir, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El creyente ahora es hecho justicia de Dios en Cristo. Filipenses 3:9, el apóstol Pablo dice, y ser hallado en Él, y no te acabo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Eso lo vamos a hablar más adelante, porque hay una justicia que es por la ley. El problema es que nadie la puede tener porque todos quebrantamos la ley. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Hay una justicia que es por la fe de Cristo. Dice, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es la justicia que es de Dios y que yo la puedo obtener por la fe que se me da a mí por la fe? Es la obra de Cristo al cumplir los 10 mandamientos. Jesucristo vivió una vida tan perfecta que Él es la justicia de Dios. Y el creyente vive una vida tan imperfecta que nunca será salvo, no podrá ser salvo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El Evangelio es este. Cristo en su vida perfecta es sustituto por nosotros, muere en nuestro lugar, recibe la ira de Dios, recibe el castigo de mi pecado, de mi injusticia, y entonces paga la deuda. Pero además, esa justicia de Cristo con la cual debo tener, porque
porque Dios me va a pedir a mi cuentas por la ley. Yo no la tengo, pero entonces Dios en Cristo, por la fe en Él, me la da, me la otorga, me la transfiere. Me da a mí esa justicia por la fe y ahora yo ya la tengo. Cuando Martín Lutero entendió eso, dijo, ¡wow! Aquí está. Y por eso a partir de ahí, hermanos, Martín Lutero comenzó a decir, ¿cuáles indulgencias? ¿Cuáles obras? Aquí lo único que se requiere, lo único que se necesita es la fe en Jesucristo. Como dice Romanos, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe y para fe. Déjenme, yo le leo 2 textos más. La justicia de Dios es la obra de Cristo y es imputada al creyente. Romanos 4, 3, 5 dice lo siguiente, porque que es de la escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Note, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, eso no está en el nuevo pacto solamente, eso está en el antiguo pacto. Pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más, perdón, al que obra. Más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Después hablaremos de esa fe que justifica al impío. Pero déjeme, yo quiero decir algo acá, hermano, por favor. La justicia humana no agrada a Dios, por lo que jamás podrá ser salvo por ella. Será imposible alcanzar la salvación por su propia justicia. Y no lo voy a leer, pero le dejo a Mateo 19 que lea la historia del joven rico. El joven rico pensó que él podía cumplir la justicia de Dios por medio de la ley. Por eso le dice al Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? El Señor le dice, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Y el Señor le habla de la segunda tabla, prácticamente le muestra toda la segunda tabla. Y él le dice, esos yo los he guardado. Entonces el Señor le dice, bueno, si ha guardado esa segunda tabla de la ley, vamos a ver si ha guardado la primera. Vende todo lo que tiene y délo a los pobres. Y dice que él se fue. ¿Por qué? Porque él no cumplía ninguna tabla. Cuando una persona no cumple la primera tabla, que es amar a Dios con todo, sobre todo, primero, a Él, entregarle todo. Ese joven rico que quería heredar la vida eterna, él amaba las posesiones por encima de Dios. Así que él no pudo, él pensaba, él pretendía que él podía hacer algo para ganar la vida eterna. Pero el Señor le dice, nada, porque usted ama más las cosas de este mundo, usted tiene tesoros acá, pero arriba no tiene tesoros. Cuando el Señor le está diciendo eso, les pone el ejemplo a los fariseos y le dice, miren, cuán difícil es entonces que un rico entre a los cielos, o aquellos que confían en las riquezas, entren al cielo. ¿Por qué esas riquezas están estorbando la entrada al cielo? Los judíos se miran y dicen, Dios mío, entonces ¿quién podrá ser salvo? El Señor le dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, la salvación, hermano, para los hombres es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque los hombres no pueden guardar la ley de Dios y el requisito es guardar la ley de Dios. ¿Por qué para Dios sí es posible? Porque Él tiene al Hijo de Dios que guardó la ley perfectamente y puede salvarnos a nosotros por la fe al imputarnos esa justicia en nosotros, y esa es la manera como nos salva. Y eso lo vamos a ver más adelante. De tal manera que podemos decir que la justicia de Dios dada en el Evangelio es aparte de la ley. Leo esto y termino, mis hermanos. Romanos 3, 21 al 24. Romanos 3, 21 al 24. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se da a conocer o nos llega por medio de la fe y para fe. Romanos 3, 21 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, note, aparte de la ley, es decir, fuera de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Otra vez la justicia de Dios, pero aparte de la ley, testificada por la ley y por los profetas. Esto no es del nuevo pacto, del antiguo pacto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso todo el que cree es salvo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, note, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y concluye diciendo entonces, dice, porque número 2 el Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa palabra, porque como está escrito en Habacuc 2:4, más el justo por la fe vivirá, y otros 2 textos del Nuevo Testamento, Hebreos también lo dice, Gálatas también lo dice, y Romanos. Por fe y para fe, ¿qué implica, hermano? Como dice la traducción viviente,
eso comenzó por fe, el Evangelio comienza por la fe y sigue por la fe hasta el final. Es decir, de principio a fin es por la fe. Es la confianza única y exclusivamente en la obra de Jesucristo. Esa es la fe. Es decir, el creyente, porque ese es el problema, y el problema que tenemos con los arminianos, que ellos dicen que la fe es de ellos. Ellos ponen la confianza en Cristo, y una vez la ponen en Cristo, ahora tienen que sostener esa fe ellos. ¿Quién lo aguanta, hermano? Nadie. En cambio nosotros comprendemos que solamente requerimos que el Evangelio sea predicado. Recibimos el Evangelio, el Señor nos da la fe, luego el Señor mismo nos sostiene por medio de la fe hasta el final. ¿Y cómo nos sostiene? Pues como estamos en este culto, como estamos en el Zoom, como estamos el domingo, como usted está todos los días leyendo la palabra, orando, dependiendo de esa gracia, creciendo en el Señor Jesucristo. Él nos está preservando por medio de la fe, para que nosotros perseveremos a través de la fe que Él nos da. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano, la salvación, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación de inicio a fin, es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Amado Señor.